Pues estamos aquí en Real del Monte. Es uno de los pueblitos mágicos del estado de Hidalgo. Real del Monte tuvo mucha importancia en la bonanza minera. Se le dio el nombre de Real porque en los tiempos del virreinato nombraban así a quienes estaban bajo el dominio de la corona española. Después de la independencia, las minas fueron abandonadas y con el fin de rehabilitarlas, se buscó la ayuda de los ingleses. Aquí estalló la primera huelga laboral de América. Se originó el paste y fue cuna del fútbol. Es uno de los lugares más altos de México que están poblados. Venían y sacaban el oro y la plata de aquí y se la llevaban para Huáscar para procesarla allá. Real del Monte es famosa por sus minas de plata y antes de la conquista los toltecas ya explotaban las minas. Y algo particular de aquí del pueblito es el estilo inglés que tiene, ya que vinieron los ingleses a trabajar en las minas y pues se trajeron mucho de su cultura. Aquí se hizo también el primer partido de fútbol. Algo tradicional de aquí es el paste. Es una comida que trajeron los ingleses, que son empanadas de hojaldre rellenas con papa y carne picada cruda. Todo se cocía en el horno. Esa era la diferencia entre las empanadas normales y los pastes. Algo más que los mexicanos pueden agradecer a los ingleses es que trajeran con ellos el fútbol. Dirigidos por los ingleses que sabían las reglas y los objetivos del juego, fue aquí donde empezaron las primeras cascaritas. ¿En qué año vas? Yo en sexto y ella en cuarto. ¿Qué es, tu hermana? No, mi primo. Ah, ok. Estudia mucho, ¿eh? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Coronel. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Jaime. En 1766, inconformes por el intento de quererles bajar el sueldo y aumentarles la carga de trabajo, los mineros de Real del Monte realizaron lo que se conoce como la primera huelga de América. Cinco cosas que hacer en Real del Monte. Y finalmente puedo decirles que Real del Monte es un lugar mágico que hay que visitar. Chicos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.